Muy buenas tardes, saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Rodolfo, a esta entrevista de Pulso CR. Don Rodolfo, ya la campaña está más caliente, ya se están empezando a ver los primeros encontronazos en los debates presenciales y se está desgranando ya un poco más cada propuesta electoral. En este sentido de cosas, don Rodolfo, ¿qué le ha parecido la campaña hasta el momento? ¿Cómo la Me siente usted parece que ya se van varias? que falta mucho para que inicie la campaña. Realmente ahora estamos en lo que llamarían los prolegómenos, es decir, lo que pasa antes de la campaña. Las campañas modernas son básicamente en el último mes. Uno inicia antes porque la legislación establece que se inicia 4 meses antes, el primer domingo de octubre para la campaña final, el primer domingo de febrero para la primera ronda. Pero en cualquier caso, la verdad es que las campañas hoy se definen fundamentalmente en el último mes y todavía más en los últimos 10 días. ¿Y usted qué tiene para darle al electorado en ese último mes que no le esté dando ahorita, don Rodolfo? Me parece que hay muchos temas que son fundamentales y que los electores comparten con nosotros. El primero es la voluntad de cambio, de querer un cambio de verdad. Y el cambio no es quién se va a sentar en la silla presidencial o en la silla de una curul. El cambio fundamental es la forma en que estamos haciendo las cosas, de gobernar y básicamente escuchar al pueblo, es decir, poner en referendo los temas más polémicos para que sea el pueblo el que decida y el gobierno dedicarse a administrar y administrar bien, hacer las cosas bien. La primera regla en política es que lo que corresponda hacer, hacerlo bien. Y después, por supuesto, no ponerle palos a la carreta a las personas y a las empresas y ayudar a empujar a la carreta a las personas que lo necesitan. Pero en los temas muy polémicos que llevamos años de discutir, por ejemplo, las plataformas de transporte remunerado de personas, tipo Uber, tipo Didi, ese tema llevamos más de 4 años discutiéndolo y no hay manera que salga de la Asamblea Legislativa porque la presión de los grupos de interés impiden unos y otros que se tome una decisión. Y el necesita tomar decisión si queremos seguir con el monopolio del recope o no. ¿Cómo lo haría usted, don Rodolfo? ¿Cómo lo haría usted? Si ustedes de la campaña anuncian, voten por mí porque vamos a hacer un referendo, entonces usted ya como poder ejecutivo le solicita a la Asamblea, que solo se necesita mayoría simple, convocar el referendo en los distintos temas. Y si no... ¿Qué otros temas llevaría al referendo? Yo sé que ya lo ha dicho, pero es bueno dejarlo claro porque... Bueno, voy a decir, el tema de las plataformas, ya lo dije, de transporte remunerado a personas, el otro, monopolio de recope, llevamos 30 años discutiendo ese tema. Hay otros temas que son las pensiones de lujo, eso requerirá más tiempo. Hay otros temas, incluso temas que el país también debería tomar decisión. Voy a decirle, el tema de si vamos a explotar el oro o no. Vamos a explotar, obviamente, con reglas ambientales, o lo vamos a dejar que lo sigan, se lo sigan robando y llevando a cuentagotas y destruyendo el ambiente. Don Rodolfo, entonces tenemos. El principal es monopolio, recope, plataformas de transporte remunerado, que son los temas que tienen empantanado, y el tema de las pensiones de lujo. Y pensiones de lujo. ¿Por qué poner a la gente a legislar? ¿Qué? ¿Por qué poner a la gente a legislar si hay diputados para eso? Porque se ha demostrado que los legisladores no toman decisión. Llevamos muchos años discutiendo esos temas y estos temas más bien empantanan administrativos, de infraestructura, de educación, sociales, los podamos ir sacando adelante sin el efecto de la polarización, o más bien trasladando esa polarización a un sistema más bien electoral, de respeto, y que cada parte vaya con sus argumentos. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué si es válido nombrar un presidente, si es válido nombrar a unos diputados y no es válido preguntarle al pueblo directamente sobre algunos temas? Me parece que es al revés. Yo creo que la experiencia suiza, particularmente Suiza, que es el que tiene mucho más años de hacerlo,
Y lo hace cotidianamente. Es un país próspero, es un país libre, es un país democrático, es un país justo. Bueno, lo ha hecho incluso cuando era mucho más pobre, de manera que ahí hay una experiencia positiva. Y en Costa Rica la experiencia del primer referendo, el único que hemos tenido, el TDC, también fue positiva, porque en lugar de llevar el debate a las calles, lo llevamos a las urnas, que esa es la fórmula, no es hacer un referendo para cada tema, es más bien poner esos temas que se aprueben para que en un único referendo se pregunten esas 6 cosas. Cambiemos de tema, don Rodolfo. Quedó claro el tema de los referendos, don Rodolfo. Le quiero preguntar, el INEC está muy contento porque bueno, pues nos dio una noticia de que el desempleo pasó al 17%. Obviamente en todos los países donde por la pandemia aumentó el desempleo, yo espero que baje sensiblemente, no baja de la noche a la mañana. La recuperación de Costa Rica no se dio, no se recuperará al nivel del 2019 en el 2021, eso era previsible y así lo destaco en un libro sobre democracia en las Américas, donde tengo un capítulo final sobre pandemia y democracia. En América Latina hay países que se recuperarán hasta el 2024. Costa Rica, yo espero que nos equilibremos cerca del 2019 en el próximo año, en el 2022, y que a partir del 2023 bajemos sensiblemente esas tasas escandalosas de desempleo. ¿Cómo lo haría, Rodolfo? Bueno, para eso, obviamente, aprovechar las experiencias de otros países. A mí me tocó dirigir un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana. En aquella época, cuando yo empecé en el 2000, República Dominicana y en Panamá tenían desempleos del 16%. Los dos países eran los que tenían más desempleo. Costa Rica tenía un desempleo del 5 o 6%. Esos países, para bajar su desempleo, yo lo tiene mucho más bajo, lo que hicieron fue flexibilizar las reglas laborales. Básicamente, una tiene que ver con el horario, el otro es cómo bajar las cargas que hoy le imponen los patronos sobre el trabajo. No bajando las cargas sociales que van a la Caja Costarricense del Seguro Social, esas son indispensables, pero hay otras muchas cargas que deberían cortarse, deberían bajarse y que lo demás se financie, los programas sociales se financien con cargo a los impuestos generales, no con cargo al trabajo, porque cuando nosotros le cargamos tanto al trabajo, lo que hacemos es inhibir la creación de trabajo. Por supuesto, quitarle trabas a los empleadores y a los empresarios y emprendedores. ¿Qué es lo que pasa? Que en Costa Rica, digamos, es un calvario pagar impuestos. No solo es el monto, es el calvario del procedimiento. Es un calvario pedir un permiso. En muchos lugares llevamos años en que en todos los cantones de este país, casi siempre cuando va a haber una construcción, le dicen que no hay disponibilidad de agua. Bueno, ¿qué ha pasado? No sé, siendo un país que tiene más agua que casi todos, en casi todos los cantones le ponemos esa restricción. ¿Qué está pasando con allá? Lo tienen intervenido los narcos de alguna manera, entonces lo que hay que hacer es básicamente intervenir, porque eso no puede ser. Y si no funciona, el AIA nació, mi padre fue primer abogado y creador casi legal desde el punto de vista del AIA cuando nació, que nació porque las municipalidades no estaban resolviendo el problema del agua. ¿Qué tenemos que hacer cuando la AIA no está resolviendo el problema del agua? Entonces hay que entrarle y entrarle en serio. Y voy a decirlo, si es necesario intervenirlo para garantizar que en 1 o 2 años ese rótulo quede como algo muy excepcional. Pero además, para inscribir un trabajador en la caja es un calvario. Debería simplemente el patrono mandar y decir, tengo estos 3 trabajadores, ganan tanto. Bueno, después ya le mandan el inspector, pero de ahí en adelante ya quedan asegurados, sin ningún trámite, como se hace en otros países del mundo. Pero, don Rodolfo, uno le diría a usted, don Rodolfo, uno le diría a usted, hombre, pero usted fue ministro de la presidencia, ¿por qué no pudo acelerar esos cambios? Porque era ministro de la presidencia y no presidente de la República. Y el papel mío en el ministro de la presidencia era negociar con la Asamblea Legislativa y lograr que saliera una ley que no salía en 18 años, que saliera en 6 meses, con aprobación de la Sala Constitucional. Sí, mucho debate y claro, con el apoyo de otras fracciones legislativas y líderes que asumieron esa responsabilidad. Pero teníamos 18 años de que no salía eso adelante. Bueno, eso era esencial, era una primer batalla. Por supuesto, una batalla muy grande. Sin esa batalla, sin esa ley, en este momento el gasto público estaría disparado y tendríamos un déficit que sería imposible de enfrentar. Ahora yo creo que ya pasamos esa ley, entonces no más impuestos.
Y eso hay que decírselo a los empresarios y a todos los costarricenses. No se puede reactivar el empleo si se le dice que mañana va a venir un nuevo proyecto de ley de impuestos. Tiene que decirse, no, no va a haber impuestos por unos años. Quizás habrá que quitar alguna exoneración. Es otro tema. Yo creo que hay algunas exoneraciones que en el futuro debemos quitar. Quizás la ley de empleo público, ¿usted la ven muy necesaria todavía, don Rodolfo? Mire, a mí me parece que lo más importante del empleo público era lo que establecimos en la... Yo redacté buena parte de eso. ¿En cuál reforma, perdón? Donde se establecían los principios del empleo público, los 10 principios. De esos 10 principios, 5 se inscribieron en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Quedan otros, el salario único, pero digamos, los demás detalles me parece que podían haber quedado en un principio. Hoy hay una ley, yo no voy a ponerle palos a la carreta a esa ley, me parece que ya ha avanzado y es un avance y al final uno tiene que escoger, aunque no es la ley que más quisiera, tiene que escoger dentro de lo que hay hoy visible, pasarla. Fíjese que si usted ve mi programa de gobierno dice, no pasa la ley, nosotros proponemos A, B, C, específicamente. Si en este momento no queremos poner dificultad a la aprobación de una ley que creemos que en el balance general es más positiva que negativa, aunque si tuviéramos que escoger el modelo, escogeríamos algún otro modelo. Don Rodolfo, ¿es usted un huérfano político? Porque, claro, yo lo escucho hablando con mucha fuerza, pero no puedo ignorar el hecho de que ahora usted está en un partido nuevo con una base casi que muy local, era un partido provincial que ahora tiene escala nacional. Y su ex partido, el Partido Unidad Social Cristiana, pues está haciendo todo lo posible por posicionar a doña Linet Saborío. Y al mismo tiempo usted tiene el desgaste político de haber apoyado al Partido de Acción Ciudadana, no como partido, sino en la gestión de gobierno del gabinete, que llegó ahí bajo esa bandera. Yo he dicho muchas ocasiones que hay gente que no compra la vaca porque la ordeña por la cerca. Yo no, yo asumo responsabilidades. A mí me parece que un líder político, incluso cuando no está en la vida política, debe siempre arrimar el hombro para ayudar a que este país salga adelante. No mezquindad. Entonces, yo lo hice cuando estuve en la Junta de Hables de doña Laura Chinchilla, era de otro partido. Yo no pertenecía a ese partido. Creo en esa época varios partidarios me dijeron que era un suicidio hacer eso. No, yo voy a ir a proponer las cosas que creo que son necesarias y las voy a hacer de frente y transparentemente. Con el presidente llegué a un acuerdo el 8 de marzo, transparentemente, antes de la segunda ronda, donde hay más de 95 aspectos que es uno por uno dice. Algunos se lograron cumplir, otros no. Bueno, otros quedan pendientes. Yo sigo comprometido. Cada una de esas cosas, las que suscribí en la Junta de Notables y las que suscribí en ese acuerdo de marzo. ¿Por qué? Porque muchos de esos temas están pendientes. En la Junta de Notables ni el 10% se ha logrado avanzar, pero bueno, ese 10% fue un avance. Ahora ya otros pero temas partidariamente, pendientes. Bueno, vamos políticamente no se siente solo, don Rodolfo. No, no me siento solo, me siento muy acompañado con el pueblo costarricense y con nuestro pueblo. Me parece que yo me siento muy tranquilo. Sé cómo son las campañas, sé que la campaña se decide fundamentalmente en el mes de enero y en las últimas semanas, y sé que la gente va a saber valorar quién tiene la firmeza, pero al mismo tiempo la voluntad y la transparencia para decir voy aquí, voy adelante. Don Rodolfo, ¿por qué en esa reforma, por qué en esa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no se incluyó la renta mundial? Bueno, yo no creo en la renta mundial y en el acuerdo con el presidente de marzo dice expresamente que no irá a la renta mundial. ¿Por qué? Yo no creo en la renta mundial por muchas razones. Hay un estudio de Harvard, creo que fue el 2012, 2013, que incluso no la recomendaba para países desarrollados. De manera que desde ese punto de vista, yo en eso he sido consistente. Lo dije en la campaña política que no íbamos con renta mundial. Lo dije después en el acuerdo con el propio presidente. De manera que más bien hubiera impulsado la renta mundial, hubiera violentado lo que yo había planteado. Claro. Ahora, ¿cómo le explica usted a la gente que la renta mundial no es un instrumento para poder seguir y generar impuestos sobre los capitales que salen del país con riquezas que se producen en el país?
Porque eso más bien generaría que muchos capitales no vinieran al país. Porque usted tiene que, porque mire, primero es muy costoso. Para países como Estados Unidos que la tienen, tiene que tener un gasto tremendo, inmenso, y Costa Rica recaudaría muy poco por el sistema. Nosotros tenemos convenios de doble tributación. Lo que se genera en Costa Rica vamos a cobrarlo y vamos a cobrarlo bien. Ahora, si Excelente. Keylor Navas, vamos a ponerlo así, si Keylor Navas gana 5 millones en Francia y está trabajando en Francia, pues que pague los impuestos en Francia. Lo que Claro. justo es que además de que pague los impuestos en Francia, venga a pagarlos en Costa Rica. No, pero ahora hablemos de justicia Porque tributaria. él generó sus ingresos allá. La De renta, acuerdo. darle los sobreingresos que se generan afuera en el país, no los ingresos que se generan afuera, que se cobren afuera. Y Yo los no, ingresos que se generan aquí, no importa si son de multinacionales, se paguen aquí en Costa Rica, porque ok, se genera ok. ayuda del pueblo costarricense. Usted está apuntalando esto muy bien, muy bien. Ahora precisamente eso es lo que quiero que usted nos aclare, don Rodolfo. Este, en el sentido de que los capitales que se generan aquí paguen impuestos aquí, ¿por qué No se seguimos evaden viendo, y no los busquen, no por qué, busquen. por qué seguimos viendo a las grandes subsidiarias, por ejemplo, las telefónicas, reportando cero ganancias aquí? Pero hacen negocio acá y ahí a Bueno, ellos no entonces los persigue eso es nadie. uno de los temas que está planteado, el ingreso de Costa Rica a la OSD, que también impulsamos y que también está en el acuerdo expresamente de que se lograría el ingreso de Costa Rica a la OSD. Y déjeme decirle que con el apoyo, obviamente, de la ministra de Comercio Exterior, a mí me tocaba presidir una comisión para organizar que el gobierno, todo el gobierno nos pusiéramos en la línea de apoyar el ingreso de Costa Rica a la OSD. Y en ese ingreso, entre otras cosas, que eso no tiene nada que ver con la renta mundial, tiene que ver con esos temas, con garantizar que los ingresos, los capitales que se generan en Costa Rica, se paguen en Costa Rica. Y los Pero franceses que cobren lo que ellos generen en Francia y los gringos lo que generen en los Estados Unidos. claro, claro, pero yo no veo a ningún político presentar ya, usted lo está planteando, está muy bien, pero un proyecto de ley Bueno, para recuperar usted no lo esa está plata. preguntando, se lo estoy diciendo con toda transparencia. Sí, yo estoy diciéndolo. ¿Qué? Sí, Nosotros creemos que genera en Costa Rica se debe pagar en Costa Rica. ¿y por qué este tema no se Hay discute unas más? reglas que están ahora sobre el tema de, no, hay unas reglas que no tienen que ver con renta mundial, es que debe haber un tema ahí que se está discutiendo y sobre todo con el impulso de la OECD para que precisamente no existan esas contabilidades donde aparecen unas subsidiarias perdiendo aunque ganaran plata y aparecen ganando en el país donde menos pagan dinero. Digamos, por ejemplo, en Irlanda, donde es el 12,5% del impuesto sobre las empresas. También nosotros tenemos un impuesto muy alto sobre las empresas. Hay que decir que en la OECD el promedio es de menor a 24, Suecia lo tiene en 22, nosotros tenemos un 30%, eso no, para empresas, esos países tienen más impuestos para las personas, Estados Unidos lo tiene en 21%, ahora el presidente Biden dice que debería llegar al 26%, pero aún así siempre es mucho más bajo que el de Costa Rica. De manera que nosotros tenemos que repasar eso, si eso es conveniente. Voy a decir algo, por ejemplo, no es una de las propuestas en este momento, reformas fiscales, yo preferiría no tocarlas en los primeros años, pero digamos que en Panamá bajaron el impuesto de renta de las empresas del 30 al 25%. ¿Cuál fue el resultado? Que aumentaron más o menos 30% los ingresos tributarios de esas empresas. Entonces, ¿usted presionaría a un eventual Pero ministro o nosotros ministro? eso no nos cuesta nada porque nosotros cobramos el 30%. Sí, le entiendo. Ahora, ¿usted impulsaría que un ministro o una ministra de Hacienda de un eventual gobierno suyo cobre los impuestos de todas esas empresas que están reportando cero ganancias Si, aquí? si tienen, bueno, si se revise, yo impulsaría que se revise su contabilidad y se garantice que lo que se genere en Costa Rica se pague en Costa Rica. Así es, sin ninguna duda. Muy bien. Pasemos ese tema, don Rodolfo, que igual puede ahondarse más, pero se nos está yendo el tiempo y el tiempo en línea es mucho más corto. De la campaña actual, evidentemente, es por los números que arrojan las mediciones, iríamos a una segunda vuelta. Sin duda, Eh, segunda vuelta.
¿Qué le No, pasa a este país que no puede decidir en una primera? ¿Por qué cree usted que los políticos nos tienen tan enojados y tan defraudados que nadie alcanza el 40%? yo no diría que es por eso, es por una lógica del sistema electoral y es una lógica también Sí, política. pero igual, por Se más veía ya en el candidatos que haya, año, don Rodolfo, se veía perdón, en el perdón año que lo 2000, interrumpa, pero por más sí. candidatos que haya, no hay una o un candidato que recoja el apoyo popular por encima del 40%, Porque, por más que porque haya. porque los costarricenses quieren estar seguros que todos lleguemos con humildad a gobernar con firmeza, pero al mismo tiempo que nos obliguemos a negociar. Si el pueblo decide votar dividiendo en un sistema multipartidista como el que tenemos hoy, nosotros pasamos de un bipartidismo a un multipartidismo. Eso más bien es una demostración de la fortaleza de la democracia. Y la fortaleza está también que eso permita una gobernabilidad democrática. Yo he defendido pasar a un sistema parlamentario desde hace más de 30 años en algunos escritos. Lo volví a defender cuando presidí la Comisión de Reforma del Sistema Político en la época de don Miguel Ángel Rodríguez. Lo volví a defender en la llamada Junta de Notables de doña Laura Chinchilla. Todos esos casos quiero decir a don Oren. Eh, en todas esas instancias he dicho que el país debe pasar a un sistema más parlamentario, donde el presidente sea más responsable frente al Parlamento y los diputados más responsables frente al país. ¿Y por qué? Y lo señalé ya desde el año 2001, cuando se presentó eso, porque se veía que el país iría a un multipartidismo. Y en el bipartidismo, el presidencialismo puede, no es mejor, pero puede sobrevivir relativamente bien. En el multipartidismo es un sistema que no está preparado para eso. Se atrofia, el sistema se atrofia. Eso es un sistema atrofiado, entonces hay que llegar, me toca gobernar, si el pueblo y Dios así lo decide, no solo depende de mi propia voluntad. En última instancia, entenderé el voto popular y llegaré y empezaré a negociar transparentemente, como dice con el acuerdo con el presidente, no por debajo de la mesa, no con fórmulas no transparentes. En mi caso, todas las negociaciones siempre han sido transparentes. ¿Usted considera que todavía tiene el músculo para generar ese diálogo con sectores, a pesar de que ahora, bueno, pues viene con una estructura completamente nueva, o buscaría también un gobierno de unidad nacional? No, yo tengo que buscar un gobierno que recoja a las mejores mujeres y los mejores hombres. Yo siempre lo he dicho. Yo hablé de ese tema hace 20 años y volví a hablar en las otras dos campañas. Dije, sí, el gobierno va a tener que ser de distintas personas y de Entonces, ¿usted distintos. traería gente de otros partidos y de otras Sí, líneas claro, porque ideológicas para ya le ayudarle a digo que si gobernar? creo en el sistema parlamentario está fundado en llegar a un acuerdo, solo que a nivel de parlamento, para conformar un gobierno. Es más, yo estoy de acuerdo, no solo eso, sino que el primer ministro, es decir, el ministro de la presidencia, lo proponga el presidente y que lo tenga que aprobar la asamblea y que entonces esa negociación vaya a un parlamento que tenga una mayoría por lo menos de 29 diputados. Como el sistema en la asamblea, como no somos un sistema todavía parlamentario, ¿qué lo haría? Pues buscaría que firmen 29 diputados que estén dispuestos a apoyar esa primera conformación del gobierno. Y además, diría que si hay censura del gabinete, se diera, obviamente, por 2/3 todavía partes, porque así lo establece la Constitución. En un sistema parlamentario, la ventaja es que eso casi nunca ocurre, que censuran, porque cuando hay censura, hay mucha posibilidad de hacer elecciones anticipadas. Es decir, el diputado puede censurar al gobierno, pero el pueblo puede censurar al diputado. Porque lo que no se vale es lo que se intentó en algún momento en Argentina, donde se puede censurar, o en Perú, que se censuraba al primer ministro, pero no pasaba nada a los diputados. No, el diputado para asumir la responsabilidad. Si usted asume, si usted, digamos, censura un gobierno y tiene que caer el gobierno, lo que hay es elecciones anticipadas. Y entonces Elecciones también el anticipadas. puesto de O diputado sea, también ¿usted se la juega. abriría el espacio para elecciones anticipadas en un eventual gobierno, entonces, con Sí, esta no reforma? ocurriría en nuestro primer, no ocurriría en nuestro primer, en ese gobierno, pero sí, No, por por lo menos eso para el próximo hacia el gobierno. futuro. Don Sí. Rodolfo, no, muchas gracias. Le voy a hacer tres preguntas muy rápidas para que me regale una respuesta, ojalá en una frase, ya para cerrar. La Encantado. primera, ¿qué le dice usted a las mujeres frente a la desigualdad económica en los centros de trabajo? ¿Cómo la atacaría usted?
En primer lugar, eliminando toda discriminación que todavía nace de la legislación. Yo tengo un libro que se llama Igualdad de Derechos y No Discriminación, que ahora sale la segunda edición, donde insisto en ese tema. En segundo lugar, es buscando las causas por las cuales las mujeres se ven afectadas en el mundo del trabajo, tanto para acceder al trabajo porque tienen mayor nivel de desempleo, como sobre todo para que sus ingresos sean iguales, y garantizándole al pueblo y a las mujeres y a todos los costarricenses que por trabajo igual habrá salario igual y que aquel que no la cumpla está violando la ley, porque así lo establece la Constitución y así lo establece la ley. Segundo, don Rodolfo, ¿qué le dice usted a esa masa de trabajadoras y trabajadores que están en empleo, en condición de empleo informal en este momento, sin caja de seguro social, sin protección de sus derechos, sin horarios establecidos? ¿Y qué hay que formalizarlos? ¿Cómo los van a ordenar si la misma caja ya nadie quiere cotizar de más porque sale muy caro, por ejemplo? En primer lugar, tratar de decir, bueno, inscríbanse ahora y no tratar de cobrarle 10 años atrás, porque eso ningún emprendedor podría hacerlo. Empezar por cobrar lo que corresponda y tener algunos incentivos y bajar algunas cargas sociales, sobre todo a los que inician y a los que se están formalizando, con lo cual aumentaríamos también los ingresos para que pudieran ingresar al sistema formal. Por alguna razón nosotros pasamos de 36% de informalidad a casi 48% antes de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema legal y formal les ha encerrado y les ha impedido a la mayoría de la gente poderse formalizar. La tercera, don Rodolfo, la tercera pregunta, ya para ir cerrando y agradeciéndole mucho su tiempo, su espacio y que comparta con la audiencia de Pulso CR. ¿Qué haría usted, don Rodolfo, para poderle generar trabajo? No me salga solo con la respuesta de Zonas Francas, por favor. ¿Qué haría usted para generar trabajo? Porque precisamente ese es parte del problema. A los miles de estudiantes universitarios que cada 4 meses, cada 6 meses se gradúan en universidades públicas y privadas y que terminan siendo carne de cañón en los sport books y en los centros de llamadas telefónicas y que no encuentran espacio para trabajar en la carrera que estudiaron. Me parece que la oferta crea la propia demanda. Es decir, más bien los países que tienen muchos graduados universitarios, más bien tienen mucho menores niveles de desempleo. El problema es que en Costa Rica las cargas sobre el trabajo, las trabas les impiden desarrollarse en el campo en que los costarricenses somos maravillosos. Nosotros no somos menos que un sueco, que un alemán. Nos falta, sí, algunos conocimientos técnicos, particularmente del inglés. Pero en eso habrá que hacer un esfuerzo, como yo sé, decidido por el tema del inglés. Yo había señalado que teníamos que lograr que ya adultos, aparte de la educación formal, que adultos mayores teníamos que tener 75,000, y está en el acuerdo con el propio presidente del 8 de marzo, que teníamos que tener 75,000 cada año personas que supieran inglés, de manera que en 4 años tuviéramos 300,000. No en la época que ya están en el colegio, no, cuando ya de la universidad y todo, garantizar que eso pueda darse. Y eso se puede hacer. Yo no le voy a prometer que vamos a hacerlo de la noche a la mañana y que de pronto 1,000,000 van a conocerlo, pero si hacemos ese esfuerzo, logramos perfectamente en 10 años tener una sociedad prácticamente bilingüe en el mundo del trabajo. De manera que tenemos mucho más oportunidades los jóvenes. Yo creo que los jóvenes lo que hay que hacer es soltarle amarras, no ponerle palos a la carreta, a las empresas, a los emprendedores, a los jóvenes, y por supuesto ayudarles a empujar la carreta. Es decir, quitar todas esas trabas que existen hoy para que les den crédito en condiciones razonables, por ejemplo, que puedan tener título para poder dar en colateral o en garantía, y de manera que tengan un financiamiento en mejores condiciones que los que hoy reciben. Eso requiere un cambio de paradigma, pero yo estoy dispuesto a que entre todos lo podamos hacer. Yo no les prometo resolver todos los problemas, Esteban, ni mucho menos. Yo lo que sí puedo prometer y prometo es que en un gobierno bajo la presidencia de Rodolfo Pisa, Costa Rica puede mejorar cada año y puede ser medida con unos números objetivos, como lo hice cuando estuve en la caja, como lo hice cuando fui director de Reforma del Estado
y como lo hice cuando fui ministro. Las dos tareas que me dieron, las dos tareas se cumplieron. Bueno, don Rodolfo, no, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas que se quedan por fuera, pero vamos a seguir en este ejercicio de conversaciones con las diferentes candidaturas presidenciales aquí en Pulso CR y no descartamos que continuamente estemos consultando a su persona. Volvamos a insistir, escuchemos al pueblo, dejemos que a través del referendo el pueblo decida los temas que están varados hace años en este país. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Gracias. Muy amable por recibirnos. Gracias, igualmente. Esté bien. Hasta luego.